Ya nos acompaña aquí en el estudio y le agradezco mucho su tiempo la maestra Ischel Guadalupe. Ella es experta en derechos humanos, justicia social y violencia de género, entre otros. Maestra, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, encantada de estar nuevamente de forma presencial con ustedes, David. Oye, el tema de hoy es un tema difícil, también de estos durísimos, en el que también, digo, tú que eres la experta nos los platicarás, pero en el que hemos luchado, es un problema, una situación por la que hemos luchado en México durante muchos años y que por décadas se ha aferrado, entre otras cosas, en cuanto a prevalecer, por ejemplo, a cosas como lo uso y costumbre, ¿no? de algunos pueblos, de algunas zonas, de algunas regiones, pero bueno, vamos por partes. Maestra, porque vamos a hablar el día de hoy, bueno, tú nos vas a hablar del matrimonio infantil. Así es, David, sí, este es un temazo, es un tema muy delicado, es un tema pendiente en la agenda pública de los derechos humanos de las mujeres y de los derechos humanos de las infancias y adolescencias también, y debo decir como dato curioso que entra también incluso en una modalidad de trata de personas, porque hay 11 modalidades de trata y una de estas es el matrimonio forzoso. Y hay que considerar que todos los matrimonios infantiles son matrimonios forzosos, claro, ¿no? Porque hemos hablado, por ejemplo, de consentimiento en otro momento y no hay forma de que se dé a través de una relación consensuada, cuando una parte es menor de edad y la otra parte es mayor de edad. Como platicábamos en el tema de una relación sexual. Correcto. O sea, no. Imposible. O sea, es menor de edad, no hay consentimiento, eso no existe, entiéndanlo y dejen de tratar de justificar esa parte, pero bueno, no me quiero distraer. Sí, aunque digan que sí quiero, sí acepto, no hay forma. Es que dijo que sí, no. Uh-huh. Hay que aprender esa parte y tomarla de fondo y de manera muy seria. Así es. Y entonces, diciendo esto, en México 1 de cada 5 niñas se casan y esta estadística es bien importante que la analicemos desde múltiples factores. Obviamente desde la desigualdad de género, que es lo que hemos logrado construir a lo largo de estas cápsulas, pero también desde un análisis de la pobreza, porque la mayoría de los hogares pobres tienen mayor probabilidad de buscar el matrimonio infantil para sus niñas y adolescentes. Y de hecho, de acuerdo con una estadística de Girls Not Rise, el 38% de las adolescentes que se casan o se unen viven en situación de pobreza, en comparación con el 10%, cito la estadística, que viven en los hogares más ricos. Ahora, lo comparo con un estudio de Naciones Unidas que revela en 2016, en donde dice, el 60% de las mujeres que se casan o se unen antes de los 18 años de edad están en una situación de pobreza, en ese momento que contraen matrimonio, pero en la actualidad siguen en esa situación de pobreza. Esto a mí me ayuda a identificar o a derrumbar el primer mito del matrimonio infantil, porque muchas veces se cree que a través de esta situación es que se va a cambiar el estatus socioeconómico, el nivel socioeconómico de la familia, de la niña, del niño. Yeah. Y sin embargo, las estadísticas nos están diciendo que por el contrario va a prevalecer, ¿no? Obviamente, esto también nos indica que es un factor cultural que está totalmente normalizado, que va a permitir la explotación de los cuerpos de las infancias y adolescencias, el abuso sexual, la violencia en todas sus formas, y que se va a ver reflejado a través de diferentes factores. Por ejemplo, el tema de la salud. Las niñas de entre 12 y 17 años de edad que contrajeron matrimonio o se unieron, tienen al menos un hijo o una hija. Y eso nos indica a nosotras que, por supuesto, están expuestas a relaciones sexuales tempranas, a enfermedades de transmisión sexual, a embarazos adolescentes, lo que es mayor riesgo para sus cuerpos, y queremos, pues, niñas que jueguen, no que maternen, ¿no? En el sentido de la educación, para hablar de otro rubro, el 50% de las niñas adolescentes que contraen matrimonio no tienen acceso a la educación, en comparación con solamente un 4% de las personas que contrajeron matrimonio infantil que pudieron llegar a la educación superior. Esto es otro indicador y nos va a decir que hay deserción escolar o abandono escolar a partir de que se casan, porque también lo hemos platicado aquí, lo que se busca es que las niñas y adolescentes se vayan a dedicar al trabajo no remunerado, es decir, a cuidar a la familia, el hogar, ¿no? Al esposo, que debo decir, pues es el agresor, ¿no? Ahora, desde otra perspectiva, INEGI en 2020 lanza un censo en donde nos indica que el 27.8 mil adolescentes indígenas en este año estaban casadas. Esto representa el 7.5% total de nuestras niñas adolescentes indígenas en nuestro país. Los principales estados con mayor prevalencia en esta situación es Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Y quiero decir acá
que legislativamente ha habido algunos avances. ¿Por qué? Las 32 entidades federativas tienen armonizada la legislación para prohibir el matrimonio infantil. En 2019, apenas en 2019, se reformó el Código Civil Federal, en donde antes se permitía el matrimonio de las adolescentes a partir de los 14 años de edad y de los adolescentes hombres a partir de los 16 años de edad. Con esta reforma, eso queda sin efecto y todas las personas se pueden casar a partir de la mayoría de edad, o sea, los 18 años, ¿no? Y aquí derrumbamos otro mito. La creencia que persiste en la actualidad de que se pueden casar con el consentimiento de mamá o papá si son menores de edad. A través de esta reforma en 2019, eso queda sin efecto. Otro avance legislativo fue en abril de 2022, también muy reciente, una reforma que propone la Cámara de Diputados al Código Penal Federal, en donde se establece el delito de cohabitación forzada en el artículo 209 cuarter. Este delito lo que dice es que va a pasar cuando una persona mayor de edad busque unirse con una persona menor de edad o con una persona que no tenga capacidad para entender el hecho o para resistirlo, de forma consensuada o sin consentimiento, de forma formal o informal, y que busque convivir en algo equiparable como el matrimonio. Esto, o sea, como dicen, no nos casamos, es como tipo unión libre. Así es. Como decimos coloquialmente en México. Así es, ajá. Y justamente hace la parte de la mención del con consentimiento, sin consentimiento, por esta confusión de que luego dicen, pues es que la niña dijo que sí quería, ¿no? Bueno, para sí. Para que no quede duda. Exactamente, para claro. que no quede duda, no hay forma, sigue siendo un delito. Una pregunta, perdón que te interrumpa, sí. Maestra, pero decías algo acerca del entendimiento. Esto quiere decir que si alguna mujer se ve en esta situación, pero a lo mejor tiene una discapacidad cognitiva, aunque sea mayor de 18 años, podría entrar en esa premisa. Correctamente, sí, así es, sigue siendo cohabitación forzada, porque no tiene capacidad para comprender el hecho de lo que está pasando. Muy bien. Y este delito o esta conducta tiene una sanción de hasta 15 años de prisión. Y acá sí tenemos que ser bien claros, David, es el matrimonio infantil ilegal y es sancionable. Aunque por supuesto, como decíamos al principio, no somos ajenos a las prácticas culturales, sabemos que existen todavía, sobre todo en México está documentado principalmente en algunos pueblos originarios y comunidades indígenas. Por ejemplo, los tzotziles y tzetzales en Chiapas, ellos tienen registrado que intercambian a sus hijas o a sus niñas a cambio de dinero, terrenos o ganados. Tenemos también a los mixtecos o tlapanecos en Guerrero, que bueno, entregan a sus hijas por una dote o para resolver conflictos familiares. En los huicholes en Jalisco, estos hacen rituales o festividades para que seleccionen a los hombres adultos a sus hijas, ¿no? A sus niñas. También en Estado de México tenemos que se da pues desde que nacen eligen a un hombre mayor para que les acompañe. En Puebla tenemos otra comunidad indígena que ellos juntan a las niñas y adolescentes a través de afinidades con la familia o intereses económicos. Y esto, aunque si bien en su mayoría en nuestro país se va a ver reflejado en los pueblos y comunidades originarias, también es un problema que nos atraviesa en general a todo el país. El 21% de las mujeres mexicanas se casan o se unen antes de los 18 años de edad. Y el 4% de las mujeres mexicanas se casa o se une antes de los 15 años de edad. A mí esa cifra, aunque de pronto decimos 4% es muy poquito, me parece preocupante. Es enorme de todos modos. Es enorme, así es, y alarmante. Y de acuerdo con Save the Children, estas uniones se van a dar con una diferencia de edad de hasta 11 años, en el 65% de los casos, y en el porcentaje restante con una diferencia de edad de 6 años, por así mencionarlo, ¿no? Esto es bien complicado porque yo no soy ajena a los derechos de las infancias y adolescencias y sé que por ahí dicen, bueno, es que la niña o la adolescente tiene la capacidad de decidir con quién juntarse, cómo juntarse, cuándo hacerlo, ¿no? Sí tienen derecho a ejercer libremente su sexualidad. Pero cuando se da con una diferencia de edad, cuando una persona es menor de edad y la otra es mayor de edad, cuando se da por prácticas culturales, cuando se da por presión socioeconómica, no hay forma de que se construya autonomía. Y si no se construye autonomía, no podemos hablar de derechos humanos de las mujeres o derechos humanos de las infancias y adolescencias. Siempre tiene que ser en ese marco, vaya. Claro. Este no va a ser un problema solamente y tristemente en México, es un problema también internacional. Se tiene registrado a nivel global 640 millones de mujeres
que se han casado antes de los 18 años de edad, principalmente en África y en Asia. Sin embargo, hay un lastimoso top 10 de países con más matrimonios infantiles. India lo encabeza, pero México entra parte de este top 10 en el lugar número 8, de acuerdo con Naciones Unidas. Como les menciono, este top 10 está conformado principalmente por países en África y Asia, pero Latinoamérica tiene representación en el lugar 8 con México y en el lugar 5 con Brasil. Entonces, es algo de lo que no debemos estar orgullosos, es algo de lo que no debemos buscar estar en este top 10, vaya. Sigue siendo un pendiente el tema del matrimonio infantil, porque si bien Naciones Unidas lo tiene plasmado en uno de sus objetivos de desarrollo en la Agenda 2030, para que en 2030 lleguemos a 0% o se erradique el matrimonio infantil, las estadísticas nos están indicando que no vamos a llegar a lograr ese objetivo. Seguramente también la pandemia aportó a retrasar este objetivo, pero, por ejemplo, si el tiempo me lo permite, quiero seleccionar una muestra. Mira, por favor. En 1997, si seleccionamos la muestra de mujeres de 20 a 24 años de edad que se casaron antes de los 18 años de edad, representaba el 25%. Estoy hablando a nivel global. Muy bien. Si comparamos esta muestra ahora en 2025, ese porcentaje representa el 19%. Con estas sumas de esfuerzos internacionales e institucionales, se está buscando reducir ese porcentaje en 2030 a un 16%. Es decir, sí va a la baja, pero no vamos a lograr erradicarlo para 2030. No lo suficiente. Y bueno, maestra, tú mencionabas porcentajes que van a la baja, eso es bueno, pero si consideramos lo que se ha incrementado la población en esos periodos, pues a lo mejor el número nominal no es menos alentador, ¿no? Tal vez, digo, no lo sé, habríamos que verlo. ¿Por qué no hemos avanzado lo suficiente en países como México? Digo, me imagino que uno de los factores es esto que ya mencionamos, de esta lucha contra el uso y costumbre, ciertas culturas, pero ¿qué ha faltado para poder avanzar más? Sí, justamente es a raíz de esta idea de que los usos y costumbres van a prevalecer sobre el interés superior de la niñez. Sin embargo, el Estado y todas las personas, incluso por humanidad, sabemos que nuestras niñas y nuestros niños son primero y siempre. Entonces, el interés superior de la niñez va a estar por encima de todo lo demás, ¿no? Incluyendo las prácticas culturales. Tenemos un trabajo muy grande que hacer de difusión, un trabajo muy grande de las autoridades y las personas servidoras públicas de entrar a estos lugares, a estos rinconcitos lejanos que de pronto se van a obstaculizar también por falta de personal, por falta de presupuesto, ¿no? Otras barreras que imposibilitan el llegar con esta información. Y no hay nada más poderoso que conocer los derechos. Y seguir trabajando de la mano de los legisladores, nosotros como comunidad, agradecerle a los activistas que también hacen un trabajo muy importante en todos estos temas. Maestra, te agradezco mucho como siempre tu visita, el que nos ayudes a entender estos temas. ¿Algo que agregar para despedirnos o algo que decir a manera de conclusión? Nada, David, pues gracias por el espacio, encantada de estar nuevamente de forma presencial y espero poder seguir contribuyendo a estos temas. Siempre bienvenida, maestra, y muchas gracias, excelente fin de semana. Gracias igualmente, hasta luego. Gracias, es la maestra Itzel Guadalupe, experta en derechos humanos, justicia social y violencia de género, hoy hablando del matrimonio infantil.